Alfredo Garay es arquitecto graduado en 1975 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un máster en Urbanismo y Ordenamiento Territorial en la Universidad Libre de Bruselas en 1979. Actualmente es profesor titular de la Cátedra de Planificación Urbana de la FADU-UBA. Fue secretario de Urbanismo y Vivienda en la provincia de Buenos Aires 2004-2008 y secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Buenos Aires 1989-1992. Presidió la Corporación Antiguo Puerto Madero, Sociedad Anónima, entre el 89 y el 92, y el 2008 y 2016, y fue miembro del directorio del programa Crédito Argentino Procrear 2011-2015. Como consultor del BID ha sido director de lineamientos estratégicos para el área metropolitana de Buenos Aires y para la región de confluencia Neuquén-Río Negro, y participa en los programas de rehabilitación de los centros históricos de Ciudad Vieja, Montevideo, Valparaíso, Bogotá, Guatemala, Santo Domingo, Paramaribo, Surinam. Contratado por PNUD, coordina el proyecto de Ribera Norte del río Biobío, Chile, y para la entidad binacional Yacyretá, la urbanización de la franja costera de las ciudades Posadas, Argentina, Encarnación, Paraguay. Ha coordinado los planes urbanos de los municipios de La Matanza, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Florencio Varela, José Cepaz, Cinco Saltos, Río Negro, Puerto Iguazú, Misiones, San Martín de los Andes, Moquegüe y Rincón de los Sauces, Neuquén. Ganó en 4 oportunidades el premio bianual del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, CEPAU-SCA, 1994, 2000, 2008 y 2014. Ha sido galardonado por el IHS Making Cities Work de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Holanda, y condecorado con las palmas académicas por el gobierno francés. Alfredo Garay ocupa el sitial número 18, Ítala Fulvia Villa. Bueno, bienvenido, Alfredo, y estamos ya con tu presentación. ¿Estás por ahí, no? Sí, bueno, muchísimas gracias. Me siento muy honrado de poder dar esta charla en la academia y que me hayan elegido, digamos, entre tantos arquitectos consagrados para formar parte de este ámbito, de esta academia. También me siento muy honrado de dar la charla después de mi amigo Jorge Hampton, que siempre voy a recordar que cuando volví después de estar 7 años exilado, fue la primera persona que me ofreció un trabajo y me permitió reinsertarme en este país, en un momento que todavía era difícil. La charla que pensaba dar, te voy a pedir, a ver si la podemos subir ya, o ya está subida, ¿no? Hay que... Trata de analizar algunos problemas en la definición o en la concepción de las políticas de vivienda. Y la he armado, digamos, con esta idea de identificar 9 errores clásicos en el diseño de políticas habitacionales. El número 9 siempre tiene esta pulsión, digamos, que parece un número incompleto, un capricho. En este caso, tomémosle con la idea de que es un listado no terminado y que el desafío de convertirlo en 10 o en un número redondo, como parece que tendría que ser, digamos, invita a la audiencia, digamos, a sugerir nuevas ideas de lo que podría ser. En realidad, lo que traté es de identificar distintas dimensiones del problema y ver, digamos, dónde es que habitualmente se producen errores. Y hoy creo que si miramos tanto el tamaño del déficit, el crecimiento del déficit, el tipo de resultado de los barrios de vivienda pública, los problemas que surgen después en estos barrios, bueno, evidentemente hay muchas cosas que pensar. Y en este sentido, creo que una parte muy importante de estos problemas corresponden a la reflexión de los arquitectos y los urbanistas. El primero de los temas es, digamos, tener un diagnóstico equivocado del problema habitacional. ¿No? Es decir, tener una caracterización clara de cuál es la situación del parque habitacional existente, tanto en calidad, en déficit, como, digamos, los problemas de hacinamiento.
en las proyecciones de la población, digamos, y lo que significa el incremento del déficit, esas dos líneas en movimiento que hay que compatibilizar. En la caracterización de la demanda, y en esto hay un punto que es muy importante, ¿cuánto absorbe el mercado y cuánto requiere apoyo público? ¿Y cuál es el perfil de la demanda? ¿Qué características tiene la demanda? Interesa también en el diagnóstico tener una distribución territorial de cómo es la demanda. Y creo realizar una tipología del problema. Voy a entrar un poquito en estas cuestiones. Si nosotros tomamos los datos censales, desgraciadamente el último censo que tenemos es 2010 y en este momento sería interesante poder actualizar estos números. Cuando miramos el número de hogares son unos 12 millones y el número de viviendas son unos 13.800.000, ¿no? Quiere decir que paradójicamente hay más viviendas que hogares. Quiere decir que en rigor uno podría decir que no tendría por qué haber déficit. Pero la realidad es que 3.400.000 familias, hogares, digamos, se encuentran en una situación deficitaria. Esto también nos lleva a una constatación que es importante, que hay 8.700.000, 760.000, que viven en una situación considerada correcta. Es decir, esto no quiere decir que sea la vivienda ideal, pero, digamos, hay un 72% de la población que ha logrado resolver de alguna manera el problema habitacional. Ahora, el indicador que da el censo para mirar cómo está el problema de la vivienda, digamos, tiene 4 cuestiones de observación. Uno es lo que considera viviendas precarias y irrecuperables, que son casas de lata, casas digamos, que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Y también el censo considera viviendas deficitarias a viviendas que no cumplen con todas las dimensiones de lo que necesita una vivienda precaria. Por ejemplo, tener agua y cloaca en red, ¿no? O tener una vivienda a mitad de camino de la construcción, ¿no? Entonces eso es lo que se llaman viviendas precarias, pero recuperables. Por otro lado, el otro parámetro que analiza es el hacinamiento. El hacinamiento incluye, digamos, cuando hay más de 3 personas por cuarto y cuando hay más de una familia en una misma vivienda. Es interesante esta separación porque podemos decir que las viviendas precarias y irrecuperables y cuando hay más de 2 familias en una misma vivienda, lo que hace falta es una vivienda nueva. Pero cuando hay una vivienda que le falta agua y cloaca, o que quedó pequeña, o que está a mitad del camino de terminar, es decir, que tiene a veces problemas de hacinamiento, digamos, es chica para la cantidad de gente que la habita, bueno, lo que hay que hacer es mejorarla, ampliarla o cambiar las condiciones del barrio. Esto nos lleva a una constatación que es importante, que el 71% de las viviendas deficitarias requieren una intervención sobre la edificación que existe o sobre el barrio, y que solo el 29-30% requiere en rigor una vivienda nueva, ¿no? En general, cuando se piensan las políticas de vivienda, y en esto ayuda mucho la presión de las cámaras empresarias, lo que se piensa es en construcción de viviendas nuevas. Y podríamos decir que los 2/3 del problema del déficit habitacional consisten en cómo mejorar las viviendas existentes, ¿no? Cuando se han aprobado, digamos, políticas de este sentido, bueno, han aparecido los programas clásicos, el programa federal, FONAVI, el programa de villas o Procrear, que en general se dedican a la construcción de viviendas nuevas. En general, las operatorias de mejoramiento han sido más precarias y básicamente ha tenido un programa Mejor Vivir que no tuvo una experiencia demasiado exitosa y el programa de mejoramiento de barrios, en cambio, que sí ha tenido una experiencia exitosa. Si miramos cómo se presenta este déficit en el quintil, digamos, separando la población por quintiles, vemos que el 47% del problema se presenta en el último quintil, o sea, en el 20% de la población que tiene menos recursos, el 26% en el segundo quintil. Quiere decir que más del 60% del problema lo encontramos en los sectores de menor ingreso. Eso no quita que en los sectores medios, y esto por ejemplo explica un poco la aparición de Procrear, suponen más o menos un 26% del déficit o 27% del déficit, y que en general se trata de familias que tienen un poder adquisitivo, o sea, que pueden pagar una cuota.
El último punto que decía para caracterizar bien un diagnóstico es separar como una tipología los casos, digamos, cómo se presenta el déficit de vivienda. Entonces, a veces hay personas u hogares que carecen de una vivienda. Esto pueden ser jóvenes, inmigrantes, ancianos, que lo que necesitan es una vivienda nueva. Hogares que comparten una vivienda, es lo que llamamos hacinamiento, y en este caso hace falta una vivienda nueva. Inquilinos, que lo que tienen es un problema de tenencia seguro, de permanencia, de valor de la renta, para lo cual a lo mejor el problema de vivienda lo que requiere es un régimen de contratación estable, previsible. Hay quienes habitan en piezas de hoteles y pensiones, ¿no? Vecindades, conventillos, estos en general necesitan una vivienda. Hay ocupantes ilegales de inmuebles, lo que llamamos ocupas, ¿no? Que lo que necesitan es o una relocalización o la expropiación del inmueble para regularizar la tenencia. Hogares que habitan en viviendas de mala calidad. En este caso lo que hace falta es una restauración y en algunos casos una relocalización, pero podríamos hablar que es o la remodelación de una vivienda o una vivienda nueva. Asentamientos en áreas contaminadas o vulnerables. Está acá, por ejemplo, el caso de la Villa Inflamable, ¿no? Y en este caso tenemos, en general, lo que llamamos áreas críticas, lugares donde confluye la extrema pobreza y, por ejemplo, gente que trabaja clasificando basura o gente que está en áreas inundables, ¿no? Esto en general requiere relocalización y a veces remediación de los predios donde se ubican y en general requiere una vivienda nueva. Después hay, digamos, el problema se presenta como asentamientos espontáneos, o sea, villas sin trazado, ¿no? Es lo típico de villas, favelas, es decir, que son el resultado de la localización aleatoria de casas en un terreno, es como una ciudad medieval, digamos, como la Villa 31, digamos, para poner un ejemplo. Bueno, esto en general lo que tiene son operaciones de intervención sobre el barrio, de mejoramiento del barrio y de mejoramiento de las viviendas, pero en general no aceptan una relocalización a un conjunto habitacional, digamos, en otro lado. La localización en este caso es importante. Ha aparecido en estos últimos años también asentamientos espontáneos sin trazado, pero de alta densidad. El caso de la Villa 31 evoluciona en este sentido, es decir, que ya son villas que tienen 3, 4 pisos, entonces que ya no se trata simplemente de un tema de esponjamiento y de regularización de las parcelas, sino que es intervenciones casi sobre edificios, tiene una gran complejidad. El primer caso y el segundo requiere operaciones urbanas, podríamos llamar proyectos urbanos, con mucho trabajo con las colectividades. Bueno, hay asentamientos informales, lo que llamamos invasiones, digamos, con trazado, esos que surgen en una noche, pero que se armó la parcelaria. Y en general, esto puede expresarse como ocupaciones o como urbanizaciones piratas. En general lo que requieren es construcción de infraestructuras, regularización de la tenencia de la tierra y construcción de las viviendas. Aparecen muchos loteos precarios, de esos que hicieron Carmar, Vinelli, Di Tullio en su momento y que no tienen infraestructura. Por lo tanto, el problema es cómo construir las infraestructuras en esos barrios donde la gente construyó las casas por autoconstrucción. Hay viviendas y edificios deteriorados, condominios, muchas veces en las áreas centrales. Hoy en el centro de Buenos Aires se está planteando como una cuestión, ¿no? Entonces en esto se trata de remodelar edificios, por ejemplo, viejos edificios de oficinas, que se convierten en viviendas o en pensiones, en hotelitos, como pasaba en Avenida de Mayo. Hay antiguos conjuntos de vivienda pública deteriorados, esto, digamos, abundan los casos de Fuerte Apache, el barrio Carlos Gardel, ¿no? Es decir, son conjuntos Fonavi que hoy en día están en condiciones casi peores que, digamos, que el problema que buscaban atacar. Y por último podemos decir que aparece el problema de los deudores y desalojados, donde el problema tiene que ver con el ingreso y con el financiamiento. Es decir, una correcta caracterización del problema, es decir, en realidad cuáles son los problemas que tenemos que atacar, nos llevan a definir cuál es el perfil que tiene que tener la solución. Y que no es una solución, en general puede tener un menú de programas posibles que atiendan a las distintas fisonomías del problema. El segundo error característico es equivocar el análisis de la incidencia, digamos, de la construcción de viviendas sobre el desarrollo económico y el empleo. Frecuentemente los planes de vivienda surgen como respuesta a una crisis, ¿no? Como generación de empleo, o sea, hay desempleo, vamos a hacer vivienda como política pública.
muchas veces el análisis de la relación nivel de empleo, nivel salarial, y en esto relación nivel salarial, acceso al crédito, y diría nivel salarial y nivel de banquización, digamos, de los asalariados, define las posibilidades de estructurar un sistema de financiamiento. Y lo que está claro es que el problema de vivienda se agrava cuando no hay trabajo y el problema de vivienda se achica, digamos, cuando hay pleno empleo. Es decir, podríamos decir que la mejor solución al problema de la vivienda es el pleno empleo y que, digamos, la población pueda ir resolviendo, de acuerdo a su capacidad financiera, digamos, el problema. Lo que podríamos decir es que la diferencia entre el valor de un salario y el valor de una vivienda es una condición estructural que de alguna manera marca el nivel de explotación, digamos, en el que vivimos en nuestro país. Es decir, que podemos pensar que es casi imposible que un asalariado pueda comprar una vivienda a crédito, y lo que es más dramático, que el sistema crediticio no considere que un asalariado normal es un sujeto de crédito. En algunos otros países, como Colombia, México o Chile, digamos, el asalariado es considerado un sujeto de crédito y de alguna manera el crédito se adecúa, digamos, a sus posibilidades de financiamiento. Bueno, en este sentido, la estimación de los fondos necesarios para estos programas de vivienda y la estrategia financiera, ¿no? De cómo, digamos, los recursos que se separan para vivienda, digamos, se estructuran financieramente. Por ejemplo, la creación de Fonavi en su momento, con una parte del salario, digamos, retenido en los lugares de empleo y con un aporte por parte de la patronal, armó un fondo revolvente que contribuía a financiar el acceso a la vivienda. Y estos diseños financieros son interesantes. O sea, cuando Procrear redirecciona los fondos de garantía, digamos, de los jubilados, digamos, el fondo de sustentabilidad de la ANSES, bueno, lo que está haciendo es generando una gran base de financiamiento del problema de la vivienda y manejando como subsidio la diferencia entre lo que tiene que dar de interés ese capital invertido en las viviendas y el interés que puede pagar un beneficiario de un crédito. Es decir, es ese gap lo que se cubre como subsidio y por lo tanto aparece una gran capacidad de inversión que normalmente el sistema de vivienda por sí solo, digamos, no tenía, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante considerar los efectos multiplicadores en otros sectores de la economía. Es decir, normalmente la producción de vivienda genera actividad en otros sectores de la economía y esto es un gran multiplicador, digamos, de la actividad. El problema es, digamos, cómo se garantiza la continuidad de ese empleo. Uno podría decir que este multiplicador debería ser un multiplicador constante en la medida que la sociedad tenga un programa regular de construcción de vivienda. Y esto en la medida que se vaya achicando digamos, el déficit, bueno, esto es posible irlo aproximando. El tercer elemento, digamos, que aparece es una incorrecta evaluación de las posibilidades y límites del sector de la construcción, ¿no? En esto no siempre se analiza la cadena de valor, digamos, en la producción de viviendas. Y en esto, en general, se tiende a obviar los altos niveles de concentración en la producción de insumos. O sea, podríamos decir que la industria de la construcción está bastante diversificada en lo que es el montaje de los edificios. Pero lo que hace a la producción de hierro, de cemento, de ladrillos, encontramos que hay uno o dos nudos monopólicos que en general definen el valor, digamos, de los insumos básicos, ni que hablar de, digamos, artefactos sanitarios, etcétera, donde en general observamos que siempre tenemos los mismos proveedores. Ahora, cuando se prevé, digamos, una producción de vivienda, aparece también una cuestión que es, y esto me ha pasado discutiéndolo con las cámaras de productores, es decir, si de golpe el Estado decide duplicar la producción de vivienda, lo que produce es inflación, incremento de los precios. Entonces uno va a decir, bueno, pero ustedes especulan, digamos, plantean, le dice a los productores, están especulando con los precios. Y la realidad es que alguien que tiene un horno de ladrillos, digamos, para poder tener un segundo horno y ampliar la producción, necesita una previsibilidad durante un periodo largo.
no puede, digamos, habilitar o hacer la inversión de un nuevo horno si no se le garantiza una estabilidad de lo que va a ser la demanda. En este sentido, los planes de vivienda no pueden ir a los arrebatos, a los saltos, digamos, programáticos, digamos, requieren revertir una tendencia, mejorar, digamos, el porcentaje de producción y en este sentido concertar niveles de producción con aquellos sectores que están, digamos, teniendo un papel dominante, digamos, en la producción de los precios. En general, en lo que es el montaje de la producción también podemos hacer una separación, porque hoy en día podríamos decir que hay algunas empresas que utilizan procedimientos industrializados. En general son las empresas grandes. Yo hice en su momento el relevamiento de las empresas en Capital Federal y son unas 16. Son las que hacen obras de más de 10.000 metros cuadrados, digamos, que hacen torres de oficina, etcétera, y donde podemos reconocer procesos industrializados. Pero en general, el común de la construcción, un edificio de 8 pisos, lo hacen empresas manufactureras, y ni que hablar edificios de 3.000 metros cuadrados o de 1.000 metros cuadrados, como es la mayoría de la construcción. Es decir, en esto encontramos empresas que son pymes, que a veces subcontratan, digamos, y digamos, funcionan con un sistema bastante artesanal todavía. Podríamos decir que hay un gran porcentaje de la construcción, sobre todo la vivienda que se construye en los barrios y la que se construye en los countries, se produce de manera artesanal. O sea, hay un arquitecto que tiene unos gremios, que tiene un plomero y un albañil y uno de la calefacción y, digamos, la producción tiene un sistema todavía básicamente artesanal. La mayoría de la vivienda se produce por autoconstrucción y hay un pequeño sector que se produce por cooperativas. Quiere decir que hay una gran diversidad del tipo de empresa que genera esta producción. Paradójicamente, cuando vemos las políticas tradicionales del FONAVI, es decir, priorizaban la producción industrializada y en este sentido, digamos, el pensamiento del CIAM, digamos, con esta analogía entre la producción de vivienda y la producción de automóviles como solución a la accesibilidad al problema de vivienda, bueno, tendió a orientar las políticas de vivienda hacia los sectores más concentrados de la producción. Y en esto vimos que durante mucho tiempo los grandes grupos económicos tuvieron su empresa de constructora. Vimos en la década del 90 que se fueron desentendiendo esas empresas constructoras y las convirtieron en empresas de servicios. Pero, digamos, esto tiene una cierta relación con ciertos cambios en la orientación de las políticas de vivienda y también de cómo se ha ido organizando el sector de la construcción, sobre todo a partir de la aparición de los desarrolladores que le dan un papel muy importante a la estructura financiera y contrata a las empresas constructoras que han perdido preponderancia, digamos, en la hegemonía de la industria de la construcción. Bueno, muchas veces hay una tendencia a simplificar, digamos, la política de vivienda en unas pocas empresas. Y incluso para los organismos provinciales y para los organismos nacionales, tener una multitud de pequeñas obras se presenta como un problema y parecería que la concentración facilita. Si miramos las políticas de México, de Chile o de Colombia, vemos que este fenómeno llega, digamos, a límites insostenibles, digamos. Es casi, la política de vivienda es un subsidio a la participación de las grandes empresas en un mercado que se le escapaba, digamos, al que solo tienen acceso a partir de un subsidio, digamos, del Estado. Si pensáramos hoy en día en el diseño de una política de vivienda, podríamos decir que hay una serie de factores de la producción o de momentos de la producción que son importantes, que es el suelo, la producción de materiales, lo que llamamos el montaje de los edificios, los procesos de comercialización, el financiamiento y la transformación que hace la gente de las propias viviendas. Y por otro lado, podríamos poner en otra columna las herramientas con las que cuenta el Estado, que es la obra pública, la normativa, incentivos fiscales, incentivos presupuestarios, ¿no? Créditos, subsidios, herramientas financieras, mecanismos de gestión o mecanismos de seguimiento y control. Esto nos da una matriz donde podríamos decir que dentro de esta matriz se puede armar un menú de herramientas o de posibilidades de cómo se puede intervenir con regulaciones, con obras, con financiamiento, en cada uno de los momentos
digamos, de la producción de vivienda, lo que lleva a pensar que no hay una manera única de cómo solucionar el problema de la vivienda, sino que hay un menú de herramientas y posibilidades de cómo ir incidiendo en este proceso. El cuarto error característico es no garantizar la provisión de infraestructuras, equipamiento y servicios. Los institutos de vivienda suelen no adquirir tierra y en general afectan tierras públicas vacantes. Entonces aparecen los conjuntos donde hay tierra, que en general es en la periferia y muchas veces separados, digamos, del lugar donde está creciendo la ciudad. Aparecen como tierras baratas o como tierras que se pueden adquirir con facilidad. Esto tiene una paradoja porque, digamos, el costo de las infraestructuras, para agregar infraestructura en esas islas de urbanización, encarece la producción de vivienda a un nivel que es más caro que haber comprado terrenos buenos dentro del área urbanizada. Y sobre este punto, el tema de la escala, de tratar de abaratar por la escala, digamos, hace desalentar la posibilidad de comprar un lote urbano y construir en un lote urbano un departamento de 8, 10, 12 unidades en un lote 10 por 30 y que la vivienda pública sea una multitud de pequeños edificios que se disuelven, digamos, en la ciudad. Es decir, que no generan guetos, no generan lugares atípicos, sino que se suman y agregan diversidad dentro del tejido barrial, digamos, entre gente que compró su vivienda en el mercado y gente que compró una vivienda a través, digamos, de una ayuda pública. Entonces, la producción de suelo correctamente urbanizado, digamos, los lotes con servicios, aparece como una opción. En general es una opción que los municipios no quieren, los intendentes no quieren, porque el proceso de autoconstrucción que sigue a la construcción de un lote con servicio, bueno, fuerza que durante un barrio sea durante un tiempo bastante largo una villa, es decir, donde se hacen primero unas casitas, un cuartito y la gente, digamos, va levantando sus casas. En general a los intendentes no les gusta, digamos, este tipo de barrios o, digamos, que aparezca de golpe en un lote con servicio una villa que antes no estaba, digamos, en ese barrio. En general, la consolidación de urbanizaciones precarias es un tema interesante, o sea, en este sentido, las empresas de agua y cloaca, digamos, en la expansión de las redes o las líneas de pavimento o la construcción de escuelas, de salas de uso múltiplos, de equipamientos deportivos, digamos, van convirtiendo barrios precarios en los barrios razonables y la mayoría de la historia de los barrios, por ejemplo, del Gran Buenos Aires o de cualquier localidad del interior del país, dan cuenta de esta evolución. ¿Cuál es el problema? La vivienda autoconstruida y los barrios, digamos, consolidados a fuerza en la lucha de la sociedad de fomento, llevan 20, 30 años en tener, digamos, estándares correctos. Y por lo tanto, la vida de una vivienda significó para una familia vivir todo el tiempo en que necesitaba la vivienda en una obra de construcción y en un barrio en construcción. Es decir, no hubo nadie que le adelante el capital como para poder entrar desde el día cero en un barrio correctamente urbanizado. Entonces, si bien nosotros reconocemos que la mayoría de la vivienda es de viviendas autoconstruidas y barrios autoconstruidos, la vida a la que se condenó a la población es a una cultura de familias que vivieron y se educaron en una obra en construcción. El quinto error es una inserción inadecuada en la estructura de las ciudades. Se expande la periferia con barrios de baja densidad y no se densifican las áreas ya urbanizadas. El trazado y los estándares exigidos suelen ser una parte importante del problema. Es decir, yo no sé por qué los arquitectos y los urbanistas, cuando se trata de hacer barrio de vivienda social, pierden toda perspectiva de lo que es un buen trazado, ¿no? Si uno mira la creatividad que hay a veces al pensar un country y la creatividad que aparece en el momento de pensar un barrio de vivienda social, bueno, todas las perspectivas de paisajismo, construcción de identidades, que por ejemplo estaba presente en los barrios de la ciudad Jardín, digamos, la vivienda social de principios del siglo XX, antes del SIAM, es, digamos, un saber hacer que ha perdido la disciplina. Y digamos que sería bueno recuperarlo. Efectivamente, la estructura debe distribuir usos
en función de la movilidad, proveer centralidades. Debe existir diversidad de tipologías y densidades, pluralidad social, ¿no? Como encontramos en algunos barrios bien hechos en Argentina, como el barrio Saavedra, como la Ciudad Jardín en el Palomar, o incluso podríamos mencionar hasta Ciudad Evita, ¿no? Bueno, hay que buscar desarrollar espacios públicos, áreas verdes, áreas de convivencia, entender la vitalidad de las calles, los usos mixtos sobre las calles, la posibilidad de tener viviendas con comercios y viviendas con taller. Es decir, la noción de proyecto urbano, digamos, es una noción que no está presente en la concepción de los conjuntos habitacionales. Bueno, en este sentido, se debería priorizar intervenir dentro del tejido existente, haciendo edificios en lotes normales o haciendo inserciones de nuevos barrios que agreguen interés, complejidad, espacios verdes, etcétera, en tejidos urbanos totalmente anodinos, es decir, esta situación de insertar nueva vida barrial, nueva complejidad dentro de tejidos que han resultado más o menos obvios, ¿no? Entonces acá tenemos tres ejemplos de políticas de vivienda distintas, ¿no? El primero son barrios nuevos del Plan Federal. El primero es un barrio de Tatito Varas, que fue el autor, era un barrio pensado como barrio cerrado y que fue recuperado como barrio de vivienda pública. Es decir, el trazado era un trazado de una urbanización que tenía aprobación y sobre la cual se construyó vivienda pública. El otro muestra lo clásico que sucedía. El segundo es la villa de Villa Tranquila en Avellaneda, donde lo que se hizo es recuperar algunos espacios vacíos, trasladar algunas viviendas de mayor densidad al espacio vacío y unificar dos lotes en uno, sin demoler las casas y haciendo que cada uno de los que tenía una casita de villa tenga una casa con el doble de superficie. El tercer caso es el barrio Carlos Gardel, que era un barrio de vivienda pública muy deteriorado en Morón y donde lo que eran parte de los espacios vacíos del barrio, estos espacios, digamos, la pelus verde, digamos, de la propuesta corbusierana, se construyeron viviendas individuales, se reconfiguró las características del barrio y en una segunda etapa se está pensando en remodelar o ampliar incluso las edificaciones del proyecto original. Es decir, la posibilidad de urbanizar espacios que tenían problemas, digamos, de urbanización en el mismo momento que se mejora la vivienda y se hace una política de vivienda. El sexto punto, el sexto error característico es descuidar la realización de buenos proyectos. Es decir, suele dejarse el proyecto en manos de las constructoras, ¿no? Buenos proyectos son los que aprovechan el predio, combinan usos, resuelven adecuadamente la circulación y proponen espacios públicos de calidad. Por ejemplo, en muchos casos esto fue la reivindicación de los concursos. En algún caso, por ejemplo, Procrear intentó, digamos, que los conjuntos habitacionales tengan buenos estudios desarrollando los proyectos. Y en este momento, por ejemplo, las políticas de Procrear llamaron a una inscripción de estudios de arquitectura que estén dispuestos a desarrollar los proyectos cuyos croquis preliminares propone el Instituto de la Vivienda, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como un incentivo a la matrícula, digamos, a mejorar la calidad de estos proyectos. Suelen evitarse los mecanismos de los concursos y cuando hay concursos no dan pautas claras ni para la definición del programa y mucho menos para lo que es el fallo de los jurados, ¿no? Es decir, muchas veces vemos que los jurados no tienen noción de lo que es una política de vivienda pública en el momento de analizar, digamos, los resultados de los concursos. Los buenos proyectos usan eficientemente los recursos y acortan los tiempos de ejecución, absorben la intervención de los habitantes para adecuar sus viviendas. Por ejemplo, en el caso que veíamos de Morón, los vecinos discutieron el proyecto de cada casa. Hicieron, por ejemplo, un taller interesante poniendo en la maqueta de la casa lo que es el tamaño de sus muebles, que como toda la gente pobre en general tiene muebles grandes, porque son los que heredaron o compraron, digamos, de segundas marcas en un negocio de muebles usados, ¿no? Los buenos proyectos respetan el contexto urbano, ambiental en el que se insertan, estas cuestiones del paisaje, incluso del contexto barrial, ¿no? Es decir, no se convierten en una cosa exótica, se integran y aportan, digamos, al resto del barrio. Y buenos barrios suscitan arraigo, identidad y contribuyen al desarrollo, digamos, cultural, digamos, de las poblaciones.
El séptimo error es la implementación excesivamente concentrada. Los gobiernos y las grandes empresas tienden a ejecutar la ejecución. La descentralización de la ejecución abre posibilidades a las economías locales. Es más eficaz para contener a las pymes, cooperativas y organizaciones vecinales. Facilita los procesos de participación y la intervención sobre barrios existentes. Por ejemplo, cuando hablábamos de los programas de mejoramiento sobre viviendas existentes, ninguna empresa acepta hacer obras de mejoramiento en una casa donde hay una familia viviendo. Y según vimos, los 2/3 del problema tienen que resolver esa cuestión, es decir, cómo agrando mejor o acondiciono una casa estando la familia viviendo en ese lugar. Eso es un trabajo más de pequeñas empresas, grupos de artesanos, bricoleurs, los llamarían en la cultura francesa, ¿no? Pero que se parece bastante a lo que los arquitectos hacemos cuando remodelamos casa chorizo o, digamos, decoramos, digamos, una casa, ¿no? Es decir, producimos una intervención de pequeña escala, pero que mejora notablemente las condiciones de esa habitación. Requiere el desarrollo de capacidades en los municipios y en la sociedad local, pero sobre todo capacidad organizativa, forma de cómo organizar esa producción, cómo vincular los factores de esa producción. La implementación de proyectos urbanos requiere mecanismos de gestión bastante sofisticadas, unidades ejecutoras. Yo creo que en ese sentido la experiencia en Puerto Madero permitió avances y a lo largo del país ha habido muchos organismos que empezaron a desarrollar empresas municipales, fideicomisos, sociedades anónimas que hacen intervenciones urbanas de envergadura, ¿no? Ya sea en términos de hacer loteos, de hacer remodelación de viviendas antiguas, digamos, patrimoniales, o, digamos, de producir intervenciones en parte de la ciudad, por ejemplo, en terrenos ferroviarios. En ambos casos supone el desarrollo de mecanismos de supervisión y control, ¿no? Esto tanto en términos de calidad, de contabilidad, digamos, y de transparencia. La octava tiene que ver con los inadecuados mecanismos de asignación. Hay una tendencia a focalizar las políticas sobre unos pocos programas, ¿no? Es decir, en general no se hace una apertura muy grande de programas posibles. Por ejemplo, un programa para jubilados, un programa para villas, un programa para jóvenes, un programa para mejoramiento de edificios obsoletos, un programa para villas, ¿no? Es decir, quiere decir que uno podría tener distintos programas, distintas tipologías de problema y por lo tanto distintas modalidades de respuesta y unidades ejecutoras que hagan su mérito respondiendo a las particularidades del programa. Quiere decir que el financiamiento debería establecer cupos de cuánto se le asigna a cada tipo de programa en función de las características que presenta el déficit. Bueno, esta apertura de líneas requiere criterios de distribución de estos cupos y esto tiene una distribución territorial, ¿no? Tiene una distribución sectorial, digamos, ¿no? Y, digamos, un poco ir contestando a las características que presenta el problema. En general, los criterios de adjudicación que se suelen aplicar suelen ser poco transparentes. Muchas veces es por la capacidad económica del deudor, es decir, para sacar el crédito auditan al deudor a ver cuánto gana, cuánto puede pagar y es el mecanismo normal de una asignación de créditos. Puede ser también la necesidad de una evaluación social, es decir, alguien que no es sujeto de crédito, pero que hay un asistente social que va a ir a la casa. Y esto se complementa muchas veces con un puntaje, un sistema de puntaje. Entonces va una asistencia social y si hay un discapacitado en la casa le aumenta el puntaje, si hay unos ancianos que viven le aumenta el puntaje. Hay mucha manipulación muchas veces alrededor del puntaje y no siempre el mecanismo termina siendo transparente. Procrear, por ejemplo, recurrió al sorteo, de manera que sea el azar, digamos, el distribuidor social. No parece ser siempre también la mejor alternativa. Gana en transparencia, pero no en nivel de respuesta, digamos, a la necesidad. Muchas veces los criterios de asignación tienen una contraparte de trabajo, por ejemplo, en cooperativas. Esto es muy exitoso en las cooperativas de vivienda uruguayas, ¿no? Es decir, donde una parte de la realización de la obra la hace una empresa cooperativa de los beneficiarios, que a lo mejor no hace toda la obra, pero algunos trabajos de terminación y eso se considera, digamos, esa contraparte como el mecanismo de asignación y muchas veces ayuda a consolidar esta comunidad
que va a ser después la destinataria de las viviendas. Bueno, muchas veces hay un reconocimiento de la antigüedad del asentamiento y del compromiso de los miembros de un asentamiento con una organización. Entonces aparece la asignación y el fortalecimiento de este barrio. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando se hicieron las viviendas del barrio Ramón Carrillo, los vecinos discutieron quiénes iban a ser sus vecinos. Entonces los que eran sus vecinos en el Warnes, en algunos casos volvieron a ser sus vecinos en el nuevo barrio y otros prefirieron no tenerlo cerca. Y también sucedió que acompañaron la construcción de las viviendas. O sea, cada tanto se subían un ómnibus y iban a ver cómo avanzaban las obras del barrio, ¿no? Y, digamos, ya empezaron a discutir cómo las iban a ampliar porque las casas, digamos, eran chicas. Bueno, el noveno error es no garantizar el seguimiento del programa una vez adjudicadas las viviendas. La intervención no se completa con la adjudicación de las unidades, ni con el final de obra, que en general nunca lo tienen, ¿no? Es decir, la adjudicación de las unidades deja después mucha tarea social, técnica y administrativa. Hay que verificar que no existan fallas constructivas y producir toda la secuencia administrativa que significa el final de obra. El final de obra es indispensable para después poder escriturar, pero para poder escriturar también hay que organizar los consorcios y definir cómo va a ser el mantenimiento de las unidades, si va a haber porteros, si no va a haber portero, cómo van a ser las reglas de juego dentro de esos consorcios, cómo va a ser la administración de los espacios públicos dentro del consorcio, si esos espacios públicos tienen un límite, si pueden tener mejoramientos, por ejemplo, agregar después un ascensor, construir una pileta, tener garage, habilitar unos comercios. Bueno, está todo el tema de la administración de la cartera de créditos, que esto supone tanto el garantizar el recobro, como en algunos casos, para los buenos pagadores, poderles proponer un upgrade. Esto fue interesante en la política chilena, que de golpe alguien que había pagado una parte importante ya de la casa y que había demostrado disciplina, digamos, fiscal, bueno, le proponían o mejorar de barrio, o tener una casa más grande, o tener una casa de mayor calidad, y le capitalizaban lo que yo había pagado como parte del crédito con el que accedía, digamos, a la nueva unidad. Es decir, la administración de la cartera tiene una movilidad social que incluye, digamos, toda la regularización de las operaciones de compraventa que a veces se producen en negro dentro del mismo conjunto. Es decir, con una tremenda pérdida de valor, porque las casas se venden en negro por menos del valor de lo que costaron construirlas. Y aparece toda una dificultad después para poder escriturar esas operaciones que no fueron, digamos, legalizadas. Bueno, en este sentido, la puesta en marcha de los servicios básicos y que verificar que funcionen, el mejoramiento de los servicios y el equipamiento y toda la solución de desajustes. Por ejemplo, a lo mejor la escuela que se pensaba con el barrio no se llegó a construir y la escuela que había en la zona quedó desbordada. Bueno, a lo mejor hay que contratar unos ómnibus que lleven los chicos hasta los colegios, que quedaron lejos. Es decir, hay un montón de desajustes que hay que atender. Atención de problemas sociales, promover pautas de convivencia, la construcción, digamos, de mecanismos digamos, que consoliden la comunidad. Animación cultural, deportiva, social, ambiental, atención de grupos vulnerables, son todas cuestiones que cuando aparecen los nuevos vecinos en un barrio, digamos, presentan situaciones críticas y que el mismo vecindario tiene dificultad para resolver, necesita un tiempo de organización para poder resolver. Y en ese sentido también contribuir al desarrollo de la complejidad urbana, es decir, cómo se ayuda a que haya empleos ahí adentro, que haya un contador que pueda prestar servicio de contabilidad, que haya un dentista, que haya los mismos vecinos desplieguen su capacidad laboral, digamos, dentro de las mismas necesidades del barrio. Y por último, desarrollar pautas de seguridad, tránsito, emergencia y mejoramiento ambiental, que lleva, digamos, a formas organizativas, pero, digamos, de ciudades que en los primeros momentos, digamos, son bastante complejas. Es decir, me gustaría terminar con este cuadro, y pido perdón si estoy mal con el tiempo. Las primeras dimensiones tienen que ver con el trabajo de planificación, es decir,
evaluar diagnosticar adecuadamente el problema, evaluar su contribución a la economía del empleo, contar con una buena caracterización del sistema de la construcción para ver cómo se implementa, digamos, la política de vivienda, definir tipologías del problema y, por lo tanto, programas diferentes, diferenciar operatorias. Y esto después tiene dos niveles, ¿no? Es decir, uno que es garantizar la provisión de infraestructuras, insertar adecuadamente las intervenciones, poner en marcha mecanismos para garantizar la realización de buenos proyectos, o sea, que tiene que ver con esta perspectiva urbana, y diferenciar los programas, asignar recursos, coordinar con otros organismos, descentralizar la implementación, transparencia de los mecanismos de adjudicación, que son los problemas típicos de la unidad ejecutora que va implementando la política de vivienda. Por último, garantizar el seguimiento del programa después de haber adjudicado las viviendas se presenta como una cuestión central. Entonces, bueno, este punteo puede servir como un checklist, digamos, en el caso de alguien que tiene que concebir una política de vivienda, que alguien que tiene que evaluar, digamos, cuáles son las políticas de vivienda que se implementan, ¿no? Y por eso, digamos, este gráfico de 9 triangulitos, digamos, nos ayuda un poco a ordenar lo que puede ser esta reflexión. Les agradezco mucho la posibilidad de plantear este tema en una academia, digamos, que trabaja sobre el tema.